Los recursos fósiles, petróleo y gas natural. Los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural son aquellos que provienen de la descomposición natural de la materia orgánica. Plantas, microorganismos, bacterias y algas, luego de un proceso de transformación que puede durar más de 600 millones de años. Características. Los combustibles fósiles fueron descubiertos hace miles de años. Sin embargo, fue a partir de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII cuando comenzaron a utilizarse a gran escala en transportes y en maquinarias. Estos materiales se encuentran en la corteza terrestre en cantidades limitadas y, por lo tanto, se consideran recursos no renovables. Desde el punto de vista químico, el gas natural y el petróleo son mezclas de hidrocarburos, o sea, compuestos que poseen átomos de carbono y de hidrógeno. Petróleo. El petróleo es un hidrocarburo de origen fósil y uno de los recursos naturales más utilizados como fuente de energía no renovable y materia prima para la elaboración de diversos productos. También recibe el nombre de crudo o oro negro. Propiedades físico-químicas. Físicas. Densidad. El petróleo es más liviano que el agua. Olor. Es característico y depende de la naturaleza y composición del aceite crudo. Los hidrocarburos no saturados dan olor desagradable debido al ácido sulfúrico y otros compuestos del azufre. Los petróleos crudos tienen olor aromático. Color. El color del petróleo varía de amarillo al rojo y negro. Viscosidad o resistencia al flujo. Se mide por el tiempo necesario para que una cantidad dada de petróleo fluya a través de una pequeña abertura. Volatilidad. En el petróleo crudo depende de los diferentes puntos de ebullición de los diversos componentes. Tensión superficial y fuerza capilar. Son propiedades físicas que tienen un papel importante en la migración de hidrocarburos a través de las rocas de corteza terrestre. Fluorescencia. Es el aspecto que representa los hidrocarburos líquidos y gaseosos por efecto de los rayos infrarrojos. Químicas. El petróleo se compone principalmente de carbono e hidrógeno, en la porción 83 a 87% de carbono y de 11 a 14% de hidrógeno. Contiene abundantes impurezas de compuestos orgánicos en los que intervienen componentes como el azufre, oxígeno, nitrógeno, mercaptanos, CO2, H2S, alcoholes mezclados también con agua salada, ya sea libre o emulsionada en cantidad variable. Como impurezas se encuentran también diversas sales minerales como cloruros, sulfatos de K, Mg, Fe. Su color varía entre el ámbar y negro. Teorías de formación. Existen varias teorías sobre la formación del petróleo. Sin embargo, la más aceptada es la teoría orgánica, que supone que se originó por la descomposición de los restos de animales y algas microscópicas acumuladas en el fondo de lagunas y en el curso inferior de los ríos. Esta materia orgánica se cubrió paulatinamente con capas cada vez más gruesas de sedimentos, al abrigo de las cuales, en determinadas condiciones de presión, temperatura y tiempo, se transformó lentamente en hidrocarburos. Procesos geológicos. El petróleo se forma bajo la superficie terrestre por la descomposición de organismos marinos, los restos de los animales minúsculos que viven en el mar, y en menor medida los organismos terrestres arrastrados al mar por los ríos, plantas que crecen en los fondos marinos. Se mezcla con las finas arenas y limos que caen al fondo de las cuencas marinas tranquilas. Estos depósitos, ricos en materiales orgánicos, se convirtieron en rocas generándolas de crudo. El proceso comenzó hace muchos millones de años, cuando surgieron los organismos vivos en grandes cantidades y continúan hasta el presente. Geográficos. El petróleo no se encuentra en lagos subterráneos. Comúnmente se halla encerrado en los intersticios que hay entre los granos de arena que forman las rocas denominadas areniscas, que pueden ser de origen marino, fluvial, glacial o lacustre. Se considera que, después de su formación,
El petróleo fue expulsado por el peso de los sedimentos que se habían depositado sobre las rocas de grano fino, arcillas y limos en que se había formado, hacia una roca más porosa, de granos más gruesos, en los poros de la cual pudo acumularse. Este desplazamiento del petróleo, desde su roca de origen hasta la roca en que nos encontramos actualmente, se denomina migración del petróleo. La roca en la cual lo encontramos se denomina roca reservorio. La roca en la cual suponemos que se formó se denomina roca madre. Extracción del petróleo. Existen 3 métodos de extracción de petróleo: el método convencional, el no convencional y el offshore. El método convencional comprende la realización de un pozo en el subsuelo donde se baja una broca o trépano que se va perforando a medida que rota. En el proceso se utilizan revestimientos y tuberías hasta llevar a cabo todas las etapas pertenientes y llegar al objetivo. A diferencia de los yacimientos convencionales, en las lutitas el hidrocarburo no puede fluir. Para poder producirlo, una vez alcanzada la profundidad a la que se encuentra la formación productora, el pozo se desvía hasta ponerse paralelo a ella, casi siempre horizontal, para que tenga mayor contacto. Posteriormente se utiliza el proceso de fracturación hidráulica, fracking, para romper la roca y poder liberar las pequeñas gotas de hidrocarburo atrapadas en ella. Por último, pero no menos importante, encontramos el método de extracción offshore. Este comprende en la exploración y producción de petróleo y gas natural, que se encuentran en los océanos, siendo de extraordinario desarrollo en el último decenio, gracias a estas importantes acumulaciones. Proceso de refinamiento. Las refinerías de petróleo funcionan 24 horas al día para convertir crudo en derivados útiles. El petróleo se separa en varias fracciones empleadas para diferentes fines. Algunas fracciones tienen que someterse a tratamientos térmicos y químicos para convertirlas en productos finales como gasolina o grasas. La herramienta básica de refinado es la unidad de destilación. El petróleo crudo empieza a evaporarse a una temperatura algo menor que la necesaria para hervir el agua. Los hidrocarburos con menor masa molecular son los que se vaporizan a temperaturas más bajas, y a medida que aumenta la temperatura se van evaporando las moléculas más grandes. El primer material destilado a partir del crudo es la fracción gasolina, seguida por la nafta y finalmente el queroseno. En las antiguas destilerías, el residuo que quedaba en la caldera se trataba con ácido sulfúrico y a continuación se destilaba con vapor de agua. Las zonas superiores del aparato de destilación proporcionan lubricantes y aceites pesados, mientras que las zonas superiores suministran ceras y asfalto. El proceso craqueo térmico o pirólisis a presión se desarrolló en un esfuerzo para aumentar el rendimiento de la destilación. En este proceso, las partes más pesadas del crudo se calientan a altas temperaturas bajo presión. Esto craquea, las moléculas grandes de hidrocarburos en moléculas más pequeñas, lo que aumenta la cantidad de gasolina compuesta por este tipo de moléculas producidas a partir de un barril crudo. No obstante, la eficiencia del proceso era limitada, porque debido a las elevadas temperaturas y presiones se deposita una gran cantidad de coque, combustible sólido y poroso, en los reactores. Esto, a su vez, exigía emplear temperaturas y presiones aún más altas para craquear el crudo. Más tarde, se reinventó un proceso de coquefracción en la que se recirculaban los fluidos. El proceso funcionaba durante un tiempo mucho mayor con una acumulación de coque bastante menor. Muchos refinadores adoptaron este proceso de pirólisis a presión. La alquilación y el craqueo catálico aumentaba adicionalmente la gasolina producida a partir de un barril de crudo. En la alquilación, las moléculas pequeñas producidas por craqueo térmico se recombinaban en presencia de un catalizador.
Esto produce moléculas ramificadas en la zona de ebullición de la gasolina con mejores propiedades, por ejemplo, mayores índices de octano y octanaje, como combustible de motores de alta potencia como los empleados en los aviones comerciales actuales. En el proceso de craqueo catalítico, el crudo se divide, craquea, en presencia de un catalizador finalmente dividido. Esto permite la producción de muchos hidrocarburos diferentes que luego pueden recombinarse mediante alquilación, isomerización o reformación catalítica para fabricar productos químicos y combustibles de elevado octanaje para motores especializados. El gas natural se utiliza a. Como combustible doméstico e industrial. Tiene un gran poder calorífico, su combustión es regulable y produce escasa contaminación. Incluso la producción de CO2 es poco mayor a la mitad de la producida por los restantes combustibles fósiles. B. Como materia prima en la industria petroquímica para la obtención de amoníaco, metanol, etileno, butadenio y propileno. Perspectiva futura de los recursos fósiles. Los expertos hablan de que el carbón alcanzará su demanda pico entre el 2030 y el 2040. Sin embargo, se espera que continúe como líder indiscutible, medio como cuota de participación entre la fuente de energía primaria, hasta posiblemente el 2050. En ese momento se cree que el testigo será transferido al gas natural. En cualquier caso, el dominio del petróleo durará menos de un siglo.